Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Transmitiendo desde Miami, sí, a todas las estaciones del Sistema Nacional. Ah, no, ese es Tenis Club, es el otro, ¿ah? A ver cómo se llama, escuchas, a ver, todos que están uniéndose ahí, ¿cómo se llama esta pieza de marimba? A ver, vamos a ver. Los patojos no la conocen, porque los patojos, así como, uy, marimba, guácala, que no sé, tan linda la marimba, tan bella la marimba. Uy, como dijo aquella, ¿verdad? ¿Quién fue la que dijo que, uy, tan fea la marimba y peor la gente que la baila en los centros comerciales? Pues yo bailo marimba, no solo en los parques, donde sea. Mi mamá me enseñó a bailar marimba. Eso sí le gustaba a mi mamá. Y a mí me encanta la marimba. A ver, ¿cómo se llama? A ver, rápido. Rápido. ¿Cómo se llama? Rápido. Estos redescuchas no saben las chancletas de no sé qué me pusieron aquí. La chancleta de la que está en Miami, tal vez, ¿va? Pero la chancleta de mi mamá, porque esa sí dolía. A ver cómo se llama. Ah, aquí está Pedro Sarabia, Rafa Sagas, Julio Eriza, gracias. También Marce S. Juarez dice, lágrimas de Telma. Julio L. Ariza, hola Estuardo. Le falló el baticí. Sí, hombre, primer reconocimiento mío, fracasé. Porque dije que le iban a decir que sí, le dijeron que no a Telma Aldana. Lágrimas de Telma, dice Sergio Canizales. Carolina Cabrera, lágrimas de Telma. Buenos días, saludos. Rafa, ¿no sabe cómo se llama? Verá, Rosario Santiago, buenos días, se llama Lágrimas de Telma. Así es. Dice... ese Víctor Manuel. Aide Franco, Luis González... La marimba es bella y también la bailo y la oigo. Ah, sí, tan alegre. Mire, y tan lindo que es bailar así en mi pueblo, en Chimaltenango, en Xela, ¿verdad? En los casamientos. Bueno, a ver cómo se llama, A ver, venga. Elías Girón, Luis López, José Cermeño. Buenos días, saludos desde Cuba, dice José Cermeño. Ah, qué bien. Hola, don José Cermeño. Saludos allá a La Habana. Abdías López, saludos. Estuardo, don Abdías. Abdías, Zacarías y Malaquías, los profetas menores, ¿verdad? Así es que todo el mundo uniéndose aquí, ¿cómo se llama? Voy a hablar otra vez porque así la gente reconoce cuál es esta pieza de marimba. Bueno, un saludo hasta Miami. No, es que ahora están viendo. Ahorita mandaron a decir, los miro desde Miami, dice.
los escucho desde Miami. Gracias a todos los gracias a todos los mensajes que están llegando a través de YouTube. Estamos en YouTube, estamos también en, por supuesto, Facebook Live. Estamos en Twitter, en Periscope, por supuesto. Estamos también en TuneIn, estamos en La Libertad, estamos en www.libertapolis.com. En todas las plataformas estamos para transmitir. Y si usted no puede, ahorita más tarde lo baja del podcast. Nosotros todo se queda en el podcast. Ahí está todo. Bellísimo, Lágrimas de Telma, así se llama. Me encanta esa melodía. Dice, despertar con esta melodía ese José Cermeño es una alegría. Lágrimas de Telma, dice Giovanni Díaz. Dice, la marimba es la mejor música del mundo. Me encanta la marimba, dice Nombre de Rock. A mí también. Esta marimba de concierto, cuando uno ve escucha la marimba de Bellas Artes, Luz de Luna entre Ruinas, Luna de Xelajú, aún la marimba orquesta, ¿verdad? Es muy interesante. Hugo Vázquez, Lágrimas de Telma, hermosa melodía, una verdadera obra de arte. Así es, don Giovanni. Dice, yo sé que a vos te gusta la gallo. Me encanta la gallo, por supuesto. ¿Qué estás tomando, José Cermeño? Gallo, la mejor cerveza. Pero te voy a dar una botella de Habana Club. También aquí le damos a todos. Aquí todo terreno. El otro todavía. Tráigala, no pregunte. Buenos días. Pobre la víctima, dice. Lágrimas de víctima se llama esta cosa. Feliz cumple. ¿Y yo por qué? No. Hoy sí te falló el vaticinio, todos echándome en cara, don Vladimir Baches, Abelardo Jiménez. Gracias, ahí sigan uniéndose a nuestra transmisión. Gracias por escucharnos y gracias por compartir. Cierto, se llama Lágrimas de Telma. Vamos a ir a los titulares con fuerza, titulares con energía, titulares de Energuate. Y ya le doy uno. Mire, ahorita que hay un desmadre allá por Cuatro Caminos aquí en Guatemala, no, que hay Cuatro Caminos también allá en el 186 era que agarra para Toto, agarra para Huevo, agarra para Chela y agarra para Guate, esos Cuatro Caminos allá, pero eso es en el kilómetro 186 de la Interamericana. En Sololá, no, se llama Los Encuentros, agarra para Chichi, agarra para Chela y agarra para Sololá. Pero Cuatro Caminos aquí está entre la zona 5, la zona 17 y la zona 16. Y la municipalidad, de una vez, le estoy anunciando que quienes usamos Cuatro Caminos, que somos miles, cientos de miles de personas todos los días, hay desvíos. Paso a desnivel de Cuatro Caminos, la Municipalidad de Guatemala informa que a partir del sábado 18 de mayo, este sábado, se realizarán desvíos vehiculares en la intersección de Cuatro Caminos, debido a la construcción del paso a desnivel. Agradecemos tomar en cuenta la señalización en el sector, así como atender a las indicaciones de los agentes de tránsito en el sector. Y esto es para quienes, y están diferentes brochures. El que me dieron a mí es para quienes venimos de la zona 18 y luego enfilamos por La Paz hacia la zona 5, Calzada La Paz. Ahí habrá un desvío. De hecho, ya está, creo que he hecho el desvío. El desvío es una carretera de concreto que hicieron ahí. Siempre pasando de la zona 18, viniendo de la zona 18 hacia la zona 5, se va a la 27 calle. También hay un desvío para quienes van al Boulevard Austriaco y también hay un desvío para quienes de la zona 5 van para Lourdes, ¿verdad? Ahí bajan Cuatro Caminos y empieza la subida, ¿verdad? Y también Sabana Arriba, por ahí está un desvío para Sabana Arriba. Mucho cuidado ahí, que a partir de este sábado estemos atentos porque habrá cambios, ahí habrá cambios, y esto es porque están haciendo el paso a desnivel. Yo quiero, hay que colaborar también como ciudadano, como residente, como vecino de esta gran ciudad, en dar la información. Ahora sí, vamos a ir con energía, la energía de Energuate, por supuesto, con fuerza, con ánimo. Anoche llovió, pero el agua también es energía, vaya, si no, la energía también era la energía hidroeléctrica. Lo que producen las hidroeléctricas a través del movimiento de agua es también energía. Y en Guate utilizamos muchas fuentes de energía. La hidroeléctrica es una, pero también utilizamos de combustible fósil, ¿verdad? También, por supuesto, que está la producción en la costa, se produce con el bagazo de caña.
hay formas de producción, ahora hay a través de agua, a través de aire, a través de sol, bueno, hay muchas formas, pero nosotros seguimos con energía y vamos a los titulares, cortesía de Energuate. Los titulares de Contravía AM son presentados por Energuate, luz de mi tierra. Soy 502, abre esta mañana con el titular Telma tampoco va. La CC rechazó el recurso de la exfiscal general y quedó fuera de la elección 2019, al igual que Mauricio Radford es candidato de fuerza, así que no va ni Telma, no va ni Radford, van tres, entonces va Suri, va Telma, ya no va Suri, ya no va Telma y ya no va Radford. Esto en las decisiones que tiene que tomar el ACC. Creo que hoy entra a decisión también el caso de Sandra Torres. Ese es un caso diferente, pero el caso de Sandra Torres hoy entra, creo que lo trasladaron para hoy, y ahí sigue la consideración. También hay una decisión en el caso del ex superintendente de Administración Tributaria, el ex SAT, el licenciado Fopa, y ahí le voy a explicar porque ha surgido mucha información, pero hasta ayer, como me lo explicaron a mí, como está establecido y como dieron las declaraciones, no es como lo están diciendo. Muchas gracias a todas mis fuentes y consultores por explicarme los casos y decir qué es lo que sucede, qué es lo que sigue, hacia dónde vamos en estos casos. Titular entonces de Soy 502, Telma tampoco va. Nuestro diario ha titulado para hoy, Telma Aldana sufre revés judicial en su candidatura a la presidencia. CC niega inscripción. Esto en portada de nuestro diario. También capturan a presuntos sicarios en cateos en la zona 18. Esto en la información de portada de nuestro diario. Telma Aldana sufre revés judicial en su candidatura a la presidencia, dice nuestro diario en portada. Titular del diario Prensa Libre para hoy dice, CC, Corte de Constitucionalidad, dice no a recurso de Telma Aldana. Máximo Tribunal también deja fuera candidatura de Mauricio Radford. Esto en la información de portada del diario Prensa Libre. También candidatos a alcalde capitalino. Aspirantes coinciden en críticas a la gestión actual. Bueno, criticar a la gestión actual, igual, ¿verdad? ¿Qué proponen? Es lo importante. ¿Y con quién lo van a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, todo esto. Roberto González y Álvaro Ruiz. Roberto González es de Creo y Álvaro Ruiz es de Semilla. Precisamente esto en la presentación de candidatos que hace el diario Prensa Libre. Ahora se fue con alcaldes de la ciudad de Guatemala. Ya terminó la ronda de candidatos presidenciales. Ahora va a la ronda de candidatos a la alcaldía y supongo que de algunos pueblos también de bastante concentración de población. Esto en la información del diario Prensa Libre. CC dice no a recurso de Telma Aldana. El periódico Tercer Revés para la candidatura de Telma Aldana. A un mes de los comicios, la exfiscal general continúa fuera de la contienda porque carece de finiquito y se reducen sus posibilidades de quedar inscrita. Semilla dice que agotará el proceso en la Corte Suprema de Justicia. Pero precisamente esa ya segunda fue la que llegó, esa segunda posibilidad fue la que llegó a la CC y fue la que denegaron ayer. Entonces, tercer revés para la candidatura de Telma Aldana. Y están de bajón los del partido político de Telma Aldana, el movimiento Semilla, y viendo a dónde se van,
viendo que rumbo agarran, parecen ovejas sin pastor. Algunos ya se decepcionaron, algunos no van a hacer nada, dependen mucho de una persona. Ese es el problema cuando se depende de una persona, no de una visión, no de acciones, ¿verdad? No de unos objetivos claros. Esté o no esté la persona, los objetivos se siguen, ¿verdad? Pero eso en los partidos políticos aquí es imposible porque giran alrededor de una figura. Esto en la información de El Periódico para hoy. Tercer revés entonces para la candidatura de Telma Aldana. Esto en la información de El Periódico. Los titulares presentados por Energuate, titulares con energía, titulares con fuerza, gracias a Energuate. Los titulares de Contravía AM fueron presentados por Energuate, Luz de mi Tierra. Bueno, esto es para que no olvidemos la marimba. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias a todos los que también nos están escuchando, nos están viendo. Bueno, la candidatura entonces ya queda fuera Telma Aldana, Suri Ríos, también Radford, ellos quedan ya fuera. Hoy se toma una decisión con relación a Sandra Torres, pero ahí el caso es diferente, ¿verdad? También se tomó una decisión con relación a el caso de la alcaldía del Comité Cívico de licenciado Fopa, así es que también hay varias decisiones que tiene que tomar la Corte de Constitucionalidad. Gracias, hermosa elección de marimba, hoy sí me sorprendiste, dice Santiago Giovanni. Gracias, no, sí, uno también tiene que conocer bastante de música. Y de todo. Ya viste lo que dice Byron, que pretextos quiere, dice, con esta música, ganas de ir al portalito. Y una chibola. Si quieren mixta, mire, la mixta ya viene ahora en botella, ¿verdad? Entonces, pero una chibola así en el portalito, ¿verdad? Hoy en el almuerzo ahí a comer tiras, a comer así revolcado, ¿verdad? Así pretextos, olvídate, yo no necesito pretextos, yo voy si quiero. Mira, solo dijeron el portalito, se me hizo agua la boca. Ánimo, fuerza, estamos bien. En el caso de la alcaldía de la ciudad de Guatemala, la explicación es de la siguiente manera. Verá, el licenciado Fopa interpuso un amparo para que le dieran finiquito. La sala suspendió el trámite del amparo diciendo que no agotó el procedimiento administrativo. Fopa fue a la CC a pedir que no suspendan su amparo y se obligue a la sala de primera instancia a seguir conociendo el amparo, porque ese es el que lo podría llevar hacia obtener el finiquito. La CC dice, tiene razón, le da la razón a Fopa y le da el amparo y le ordena a la sala de primera instancia que siga conociendo el amparo en la etapa que corresponde, en la etapa en la que iba, pero no le ordena ni a la sala ni a la Contraloría darle el finiquito. Que eso es lo que no deben hacer las cortes, que era lo que estaba haciendo la Corte de Constitucionalidad. Correcto, lo único que hicieron es decirle a la sala, mire, ustedes sigan el proceso como va. Así es. Porque no hay una, ¿cómo es que dice ahí? Estaba leyendo el documento, no es definitorio, no hay una definición ahí. Entonces, lo que le dijeron a la sala fue, mire, ustedes sigan conociendo. En realidad, a él no están diciendo, denle en finiquito y que se inscriba. Esa noticia está equivocada.
Claro, porque también ese sería el caso de hoy con el caso de Sandra Torres. Correcto. Porque la Corte Constitucionalidad no debería, ojo, no debería ordenar inscribir o no inscribir. Exacto. Y tampoco debería decirle se le quita el antejuicio o se mantiene el antejuicio. Lo que está decidiendo es si debe o no conocer la Corte Suprema de Justicia. Así es. La solicitud de antejuicio. Es que ese es el caso. Por eso te digo que el caso de Sandra Torres es diferente al de Telma, aún al de Suri. Sí. Porque en de Suri sí ordenan y dan 24 horas, hasta conminan. Lo que pasa es que en el caso de Suri, según nos explicaba ayer nuestro invitado en Contravía PM, era que se estaba dilucidando si ella como Suri Ríos tenía un impedimento constitucional para ser presidente, para optar a la presidencia. Y según la CC, aplicando el 186C, sí lo tiene. Según lo que dijeron cuatro magistrados, sí. 3 dijeron que no. Y esto nos lleva al tema de los diarios de sesión de la Asamblea. Por eso ayer el licenciado trajo el diario de sesión, parte, porque son volúmenes de volúmenes. Así es, trajo unos volúmenes, no todos, pero la idea es los constituyentes, ¿esa era la idea de esta prohibición? Entonces, y esa es una decisión que van a tener que tomar hoy también pero el caso de Sandra es diferente, porque es decidir quién tiene que conocer eso. Es decidir si debe, porque recuerda que la Corte Suprema de Justicia rechazó sin conocer la solicitud de antejuicio. Correcto. Entonces, aquí el punto es, la FESI o el Ministerio Público dice, mire, la Corte Suprema no quiso conocer y yo apelo a esa decisión. Como lo rechazó de entrada, de entrada significa Así eso, es. ¿verdad? Sin conocer, una vez dijo, no, esto queda rechazado, toda la señora sigue su candidatura. Así es. Lo que van a conocer hoy es casi que obligar a la CC, la CC obliga a Corte Suprema a conocer el caso. Sí, no lo puede rechazar de entrada. Puede decir está correcto. Está correcto, sí pues. Pero la candidatura sigue. Mientras todo esto sucede, la candidatura sigue. Entonces, ojo, no olvidemos que el proceso es, no creo que es la Corte Suprema quien conoce como Así tal. es. Porque, ojo, que la Corte Suprema ha servido como filtro, que esa es otra discusión para los antejuicios. Sí. Pero vamos a suponer que le corresponde a la Corte Suprema. Bueno, mira, el caso hoy en titular, como filtro, es precisamente Telma Aldana. Sí. Porque por eso ese filtro fue elevado a la CC, que fue la decisión que tomó ayer la CC. Pero me refiero con la Corte Suprema de Justicia como filtro para si proceden o no los antejuicios. Correcto. O sea, y es lo que le ha alegado el Congreso diciendo, mira, si me toca conocer a mí, yo soy quien decide. Tú solamente, como a ti te lo recibes, tú lo pasas. Y esta es una pregunta porque, mire, los antejuicios del Congreso, ¿quién los conoce? Un juez pesquisidor nombrado por la Suprema. Exacto, porque es la Corte Los Suprema. antejuicios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados del organismo judicial, ¿quién los conoce? El Congreso. Sacando la tómbola y sacando un comité, es cruzado. Exacto. Pero los antejuicios, digamos, para quitarle antejuicio a una candidata que no es funcionaria o funcionario, ¿quién lo conoce? Entonces dice, aquí los argumentos es, lo tiene que conocer, no rechazarlo de entrada la Corte Suprema de Justicia. Entonces eso fue elevado por el MP precisamente a la CC, para que la CC le diga a la Suprema, usted tiene que conocer el caso de Sandra Torres, no lo puede rechazar de entrada. O le diga que sí. O le diga, lo que hizo está bien. Exacto. Ahora, si un escenario le dice, la apelación tiene lugar, o sea, sí es correcta apelar esa decisión, entonces la Corte Suprema tendrá que conocerlo, tendrá que nombrar un juez pesquisidor, el juez pesquisidor presenta como que si fuera diputada. Después del mismo proceso se le reúne el pleno. Pregunta del millón. Esos son 3 meses. ¿Va a alcanzar el tiempo o esto va a estar sucediendo en la segunda vuelta, tomando en cuenta que de junio a agosto sería el plazo? Sí, eso toma 3 meses en tiempo normal para puede ser una semana, pues, pero generalmente es 3 meses los plazos que se tienen ahí. Cuando, por ejemplo, si fuese una diputada o quien estuviese conociendo a quien se pide que se le quite el antejuicio, va a la Suprema y la Suprema nombra juez pesquisidor o jueza pesquisidora. Después del análisis y todo, recomienda si se le quita o no se le quita, pero aún esa decisión, porque ya lo hemos visto,
Hemos visto que el juez ahí dice no se le quita y como se eleva también a la Suprema dice, pero sí se le quita. O el juez dice, sí se le quita y la Suprema puede decir no se le quita. Sí. O sea, aún así, bueno, pasa lo mismo también en el Congreso cuando están viendo lo de un magistrado y lo de, ¿cómo se llama? La magistrada Caal. La magistrada Caal, digamos, la comisión pesquisidora de 5 sacados de tómbola, pudieron haber recomendado, bueno, Jimmy ya pasó también ese proceso en el Congreso, sí, ¿verdad? 2 veces. Y le puede decir al Pleno del Congreso, se recomienda quitarle la inmunidad al magistrado tal o a la magistrada tal. Y el Pleno puede decir, pues no, ¿qué fue lo que pasó con Jimmy? Pues no. Y el Pleno dice no, o lo engaveta, que ese es el caso de Jimmy, se engavetó. O sea, no dijo que no. No dijeron que no ni que sí, sino que se engavetó, no llegaron a una decisión. No sí, sé. Porque tiene que ser un voto de 105, independientemente si es sí o independientemente si es no. Tiene que ser 105, porque llegaron 82, 83 por ahí. O sea que no hubo decisión, engavetémoslo, vaya, y está engavetado el caso de o en cualquier momento lo pueden sacar. Que eso se vuelve como una especie también de spa en el cuello, ¿verdad? Sí. Mira, aquí tengo esto, lo voy a sacar aquí, si no me das tanto y si no haces una especie de chantaje. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Pero en el caso de FOPA, la CC lo que dice es que tiene razón, que se le dé el amparo y ordena a la sala de primera instancia que siga conociendo el amparo en la etapa que corresponde. O sea, esto regresa a la etapa en la que iba. ¿Y qué etapa iba? ¿Verdad? Que era un amparo. No ordena a la sala ni a la Contraloría dar el finiquito. Y la inscripción de comités cívicos se cierra el domingo, a propósito. Claro. El domingo se cierra la inscripción de comités cívicos. Claro, y es que eso hay que tener mucho cuidado porque hemos estado acostumbrados a una Corte de Constitucionalidad emitiendo sentencias. Correcto. En cuanto a sentencias judiciales, en cuanto a resolviendo por las Cortes, tomando el papel de ustedes no sirven, yo sí sé y yo decido. Sí, que esa es una crítica que tenemos a la Corte de Constitucionalidad. ¿Desde cuándo la Corte de Constitucionalidad se pone a legislar, se pone a ordenar, se pone a casi que se pone a hacer todo? Entonces, es como mi mamá, le pongo a mi mamá. La señora barría, hacía de todo y mi mamá pasaba. No, esto está chuco. ¿Qué te? Le quitaba la escoba y terminaba barriendo ya toda la casa. Mi mamá. Pues podría ser un ejemplo, Estordo, porque hay alguien que apela a la decisión de cómo se barrió. Solo que mi mamá barría bien. Estos barren mal. Claro, pero vamos a suponer que alguien barría mal, se apela a esa decisión y lo que debe hacer la autoridad que está conociendo esta apelación es decir, hay elementos para decir que no se barrió bien, entonces se debería revisar esto. Estos son los casos ahorita, esos casos vamos a seguir discutiendo. Muchas gracias por todos sus comentarios, voy a leer comentarios de ustedes. De una vez le pido, ¿qué opina en 45, 85, 42, 80? 45 85 42 80. Este es para que deje un mensaje de WhatsApp, así como pedimos comentarios con relación a Suri. Estamos pidiendo también comentarios con relación a Telma Aldana. 45 85 42 80. Rápido. Mande ahí su mensaje, lo vamos a ir escuchando los que podamos durante el programa. 45 85 42 80. Recordando también que Traeguate es la aplicación traeguate.gt, bájela. Es la aplicación para dar y pedir jalón de forma segura. Descargue ya la aplicación traeguate.gt y empieza a descargarla y empezar a pedir o dar jalón, porque hay los dos, ¿verdad? Hay tickets y hay tokens. Y uno es para quienes manejan y otro es para quienes nos vamos de jalón. Así me fui yo al IMF y así regresé. Así regresaste. Bien cuajado venía en el carro yo. Imagínate que bien rico, ¿verdad? Sí. Y es traeguate.gt. Es esta aplicación. Y dando jalón también gana dinero. Claro, porque... sin desviarse de su ruta habitual. Por ejemplo, si todos los días vienes de cualquiera de tus rutas, ya sea de la Cuesta de Villalobos o de la carretera de Villalobos. Igual no te vas a mover. O de acá del Atlántico, igual todos los días vienes para acá, pues publicas que vienes y ganas dinero. O sea, bajas el costo de estar tu... Y a como está la gasolina ahorita, vaya, si no es una ayuda, era traeguate.gt, bájelo y... mire, gana dinero sin desviarse de su ruta. Y si pedís jalón, también ahorras dinero. Sí, los dos. De todos modos, ya venías para acá. De todos modos, igual venías. O para allá o para donde vayas. Una cosa es que vengas colgado ahí en la camioneta, ¿va? O de los microbuses esos abusivos allá de la zona 18. Todos lados los microbuses son iguales. No hay diferencia. Ánimo, fuerza, ánimo. Traeguate.gt.
Hoy voy a ir, ahí te voy a contar dónde voy a ir. Va. Y sí, tengo que darle es que apostamos con Juan Francisco. Ajá. Y Juan Francisco apostó que le iban a decir no A Telma. a Telma Aldana. Yo aposté que le iban a decir sí. Y yo perdí. Entonces le tengo que dar ¿Y qué apostaron? ahí te voy a contar ahorita. Va. Ahí le voy a contar. ¿Les cuento o no les cuento? Bueno, ¿qué opinan de la decisión de Telma Aldana? Con relación a Telma Aldana, no de Telma Aldana, sino la CC toma una decisión acerca de la candidatura de Telma Aldana. ¿Qué opinan ustedes? 4585-4280, deje su mensaje de voz ahí. 4585-4280. Salimos con lágrimas de Telma. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables y libres. y que busquen su propia felicidad. Su propia felicidad. Libertópolis. Y nosotros entramos ahí con el Juan Francisco ahí. Ya, Que y sí, entonces que no, que sí, que no. Va, decidamos, dice Juan Francisco. ¿Qué le van a decir? Que sí o que no. Apostemos, pues, apostemos. Entonces apostamos ayer. Él apostó que le iban a decir que no, que fue lo que sucedió. Y yo aposté que iban a decirle que sí. Yo todo confiado porque me había salido bien lo de Esto estaba lo con de el bosque Zurich. de la China. Sí. Ok. Entonces, ganó Juan Francisco Redescucha, yo perdí. Ya mi vaticinio no fue bueno. Decir que mi vaticinio no profecía. Si no van a decir, ese Dios del Estuardo, Ajá. ese no ve el futuro, no conoce, ese Dios no es poderoso. Así va. Entonces, tranquilo, Europa, tranquilo, panteón griego, ¿verdad? ¿Qué ganó Juan Francisco? Ganó un certificado para ir a Jau, el espacio de sanación, ya que está todo catarrado y está estresado sí. y que el Fíjate Dieguito cómo- no lo deja dormir, va a ir a Jau. ¿Cómo el estrés es ese enemigo silencioso que va minando y cuando ya lo notas en tu salud, sí, ya... Al principio uno no lo nota tanto, pero sí, no hay que llegar hasta esos extremos, Sí, ¿verdad? pero las enfermedades no llegan porque baja nuestro sistema inmunológico. Lo que hacen en Así Ajau es todo lo necesario para que de manera natural tu sistema inmunológico vuelva otra vez a su normalidad. Era terapias naturales, la solución ahí en Ajau. ¿Dónde está Ajau? En el edificio Zona Médica, en la zona 9. En Facebook como Ajau, Espacio de Sanación, Ajau, AJAW, Ajau. Y también todo lo que tiene. Entonces, eso ganó Juan Francisco. ¡Qué bien! No sé cuándo va a ir. Yo espero ir entre hoy y mañana. ¿Verdad? Porque, ¿qué le puedo dar a Juan Francisco de premio? Por haber vaticinado correctamente que le iban a decir no a Telma Aldana. Pues se ganó ahí. Y uno cuando entra ahí, olvídate. Está el mundo, sus habitantes, que le vienen a uno 100,000 veces del norte. Y está el espacio de sanación. Ahí, y además es muy lindo lugar. Ahí, vaya a conocer de 9, los horarios son de 11 de la mañana a 7 por la noche, de 11 a 19 horas y los sábados de 9 a 1. Esto en Zona Médica, aquí en Zona 9, es un edificio nuevo y es el espacio de sanación. Eso fue lo que ganó Juan Francisco. Ahí va a estar Juan Francisco todo rejuvenecido, fíjate. Pero vaticinó bien, fíjate. Yo creo que como la presión de los gringos, dije yo, esa presión no la aguanta nadie. Pero no se dieron los magistrados a la presión de los gringos, fíjate. Porque hasta casa de campaña iban a hacer los gringos allá. Contrataron todos los hoteles alrededor de la CC para decirle a los gringos, we're watching you. We know what you did last night. Sabemos lo que hicieron anoche. Así le hacían, mira, a los magistrados. Con los dos dedos le hacían así y luego le decían así. Habrá algunos que cuando les dices eso dirán, ay, qué bueno porque no me recuerdo de nada. Qué bueno porque yo no me recuerdo. Tomaste video, dice que le dicen a aquellos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí está ahí los gringos, la presión está ahorita sobre bueno, entre paréntesis, los engaños
También a través de una página de redes sociales se vende un producto llamado Auvela, un supuesto rejuvenecedor de la piel. Para engañar, utilizan fotos de Maritza Ruiz y Tuti Furlan, quienes han denunciado el engaño. Además, decenas de clientes han señalado que el producto no sirve y que han sido afectados por cobros exorbitantes en tarjetas de crédito. Además, dan noticias falsas de las presentadoras. Mira, pobre Maritza y Tuti ahí, las imágenes de ellas siendo utilizadas. Recuerdo que una vez alguien utilizó tu imagen también, ¿te acordás? La de mía y Jorge. La tuya y Jorge, sí, la utilizó una universidad, creo yo, ¿no? Para creo que algunos posgrados. Para un posgrado de una maestría de negocios, sí. Que me sorprendió a mí. Bueno, yo dije, ¿desde cuándo era? Dije, pero qué bueno. Esto es lo que ha hecho ya las redes. Y rápido, ¿verdad? Ahí Tuti, gran amiga Tuti, también, mira, amiga Maritza Ruiz, ellas denunciando que es un engaño, que ellas nunca prestaron su imagen ni nada, pero lo están utilizando para los efectos de este producto. Entonces, ahí es este producto que al final simplemente no funciona, no sirve. Y ahí está, así que si le venden un producto, no, pero es una estafa. Es una estafa. En todo caso, para usar tu imagen tienen que, en términos comerciales, tienen que pedir permiso. Así es. Es una estafa en cuanto a que no estas personas afirman que las otras, o que Tuti y Maritza, avalan este producto. Así es. Lo cual es una estafa. Un endorsement, ¿verdad? Exacto. Y eso es una estafa. Bueno, con un solo voto a favor, solo uno tuvo a favor la exfiscal. Sí. 6-1. 6-1, la verdad casi fue unánime. Casi fue unánime. Y el punto aquí es que lo fundamenten. Así Tanto es. a favor como en contra, que lo fundamenten. La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar la apelación presentada por el Movimiento Semilla contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar el amparo provisional a Tel Maldana, por lo que no podrá ser inscrita como candidata a la presidencia. El secretario de la CC, Martín Guzmán, explicó que la resolución se basó en que Aldana carece de constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, más conocido como finiquito, debido a que la Contraloría General de Cuentas revocó el documento que le emitieron el año pasado, porque hubo demandas ahí contra ella. Guzmán explicó que, si bien es cierto que Aldana contaba con finiquito cuando solicitó su inscripción como candidata a la presidencia ante el Tribunal Supremo Electoral, este le fue revocado por la CC, luego que se planteó una denuncia en su contra, por lo que en ese momento ya cuenta con reclamación de cargos. Y si cuenta con reclamación de cargos, a eso, una reclamación de cargos es una demanda. Eso anula tu finiquito. Tus antecedentes penales duran 6 meses, ¿verdad? Y si durante ese tiempo, esos 6 meses, entra una demanda o algo así, los antecedentes simplemente quedan inválidos, ¿verdad? Claro, y ojo que era interesante porque ayer me explicaban que el término finiquito le da o al menos eso fue lo que entendí, el término finiquito le da una idea que es algo permanente, versus el nombre que tiene, que es constancia transitoria o constancia temporal de inexistencia de cargos. Ya con ese dato de transitoria o temporal te da una idea que no es algo permanente en el tiempo, sino que va siendo modificado. Y entonces, lo que me explicaban es que la Contraloría General de Cuentas, al revisar información sobre Tel Maldana, emite la constancia transitoria y más adelante también hace una denuncia por las funciones de Tel Maldana en cuanto al manejo de dinero. Y entonces es ahí donde avisa al Tribunal Supremo Electoral: señores, metí una denuncia en el Ministerio Público, la constancia ya no tiene validez. Cuando venga que se quiera inscribir, eso que va a traer no es válido. Ahora, ¿qué va a hacer usted como Tribunal Supremo Electoral? Es cosa suya. Sí, o sea, ya el procedimiento de informar de la Contraloría fue hecho primero, y fue hecho correctamente. Primero le dieron la constancia porque no había ninguna demanda. En ese momento no había ninguna. Que fue septiembre del año pasado, ¿verdad? Parece que sí.
Y luego en diciembre es que entran esas dudas con relación y también entra la demanda, que eso lo hace la Contraloría General de Cuentas. Entonces manda la información y le dice, ya el llamado a elecciones, le dice, mire, esta persona que tiene esa constancia transitoria ya no vale, porque ya nosotros pusimos una demanda. Y esto debería, o esta es la forma en que debe actuar la Contraloría General de Cuentas con cualquier demanda que interponga a cualquiera que le haya solicitado una constancia temporal. Porque así está la norma, está el orden. Y entonces decir, mire, a fulanito presentamos una denuncia, aquí está, ya Tribunal Supremo, ustedes decidan. Me pregunto si, pensando en voz alta, pues, porque uno tiene derecho, ¿verdad, radio escuchas, a pensar en voz alta también? ¿Qué tal si el voto disidente ayer, digamos por ahí, es hipotético, no es final, no, digamos que el que dio el voto disidente ayer, porque fue 6-1, tenga una hija o un familiar que sea candidato del Movimiento Semilla o candidata del Movimiento Semilla, no sé, se me ocurre a mí, que en Guate se me ocurre todo, ¿va? Pero digamos, ¿va? Que en alguna, bueno, que acuérdate que hay, ¿cuántos? Hay más de 1,000 cargos en elección. Y hay 37,000 inscripciones, hasta ayer creo que había 30. O sea, que podría ser en alguna corporación, alguna diputación o Parlacén. Pero diga, no es que así sea, no va a decir Zapeta dijo, pero se me ocurre. Pues es que es factible, ¿verdad? Es posible. Si fuera así, Estuardo, vamos a suponer, si fuera así, que no es imposible, o sea, hay probabilidades que podría ser así, pero si fuera así, en esa remota probabilidad, si fuera así, creo que el magistrado debió haberse inhibido. Acuérdate que también hay una magistrada cuyo esposo está en la cárcel. Ese es otro caso, ¿verdad? Y primero, es que al final, voy a decir algo que tal vez no tiene sentido, pero primero es la honorabilidad, porque para mí primero es la honorabilidad como... Más allá de la ley. Sí, como magistrado. Correcto. Segundo, es también que por esa honorabilidad mi llamado es a hacer que la Constitución se cumpla o se respete. Por consiguiente, mis resoluciones deben ir en ese sentido. Y si hay algo que haga que ponga en peligro la resolución que se va a tomar, aunque yo la haya hecho apegado a derecho, es preferible inhibirse por el bien de una buena resolución. Pero digamos, vamos a ver, yo te pongo esto. A propósito de la decisión, la resolución fue avalada por 6 de los 7 magistrados que integran la Corte. Aldana es el voto disidente. Sí, Neftalí Aldana Herrera. Solo hubo un voto razonado disidente del magistrado Neftalí Aldana Herrera. Por tratarse de una apelación, el secretario de la CC indicó que la decisión tomada por los magistrados es definitiva. Lo único que puede solicitar Aldana o el Movimiento Semilla son recursos de aclaración y ampliación que no tienen ningún efecto sobre la decisión. Lo mismo que sucedió el lunes. Así es, pero no cambia la opinión de la CC. El voto disidente fue... Yo no creo que, por ejemplo, don Neftalí Aldana Herrera, magistrado, tenga algún familiar ahí de candidato de Semilla. Pues, entonces, yo lo que decía era hipotético, ¿verdad? Claro, y cualquiera de pero los... en este caso, pues el voto disidente, ¿verdad? De los 7 magistrados. Sí, pero uno, pues... Y si así fuera... Caras vemos, magistrados no sabemos, ¿verdad? Claro, y si así fuera, lo honorable es que cualquiera de estos magistrados que tenga conflictos de intereses, es preferible, por el bien de la resolución, de preservar el Estado de Derecho, inhibirse. Y ahí está, pero bueno, entonces el rechazo a la inscripción de Telma Aldana. Radford también, Mauricio Radford queda afuera. Sigue el caso de FOPA para un comité cívico para la alcaldía de Guatemala. ¿Qué pasa con Telma Aldana? Porque no olvidemos que Telma Aldana tiene una orden de captura.
Sí, pero este caso no ve eso, ¿no? Eso fue no, yo lo sé, pero es que este caso sí se le daba, si se decía se debe inscribir o el se finiquito debe es revisar, válido. se debe revisar, porque no debería la Corte decir el finiquito es válido. Lo que debería decir es si se cumplió o no los requisitos. O sea, si cumplió con los requisitos, que se proceda a revisar esto. Que ese es el argumento del voto disidente, creo yo. Exacto. Que el finiquito es válido porque el finiquito es retroactivo. Es un argumento así un poco retorcido, pero que claro, cuando se lo dieron para fines de inscripción estaba válido, por lo tanto sigue siendo válido. Claro, seguro. Ese es un argumento así bien retorcido, pero bueno. Pero igual va. Pero al final el tema es... Hay que lo explique don Nefta mejor. Sí, le hubiera sido al revés. O sea que Ajá. sí, le dan el sí. Ella, pues en ese momento, al ser inscrita, adquiere inmunidad. Correcto. Adquiere ese privilegio. Y por consiguiente ya puede venir al país. Ajá. A hacer campaña y a lo que sea mientras dura la campaña. Mientras tanto, ahora, pues continúa con esa orden de captura. Y viene el otro tema. ¿Va a haber una orden de captura internacional? O sea, ¿realmente es necesaria esa orden de captura internacional? Yo voy a seguir insistiendo, y no importa quién sea el que está siendo perseguido, en cuanto a qué. Voy a alegar o voy a objetar si realmente todas las órdenes de captura que se han emitido en la administración de la señora Aldana, en la administración de la señora Porras, han sido necesarias. Obviamente en la de la señora Porras ha sido un poco menos, pero si realmente todas las órdenes de captura que se han emitido son necesarias, o si ha sido un abuso al que nos acostumbramos. Bueno, mira el abuso de la prisión preventiva. Que llegó al tema de provisional cuando no existe. No existe. Prisión provisional, eso no existe en el ordenamiento nuestro. Es que eso es lo que preocupa en cuanto... Es como decía que la verdad interina. Claro. Eso no existe. Eso es ilógico, eso la verdad interina. ¿Es la verdad o no la verdad? No puedes... no puedes denunciar a alguien por una verdad interina. Pero bueno, pero sí, la CICIG sí lo hizo y lo ha hecho tantas veces. ¿Y sabes por qué lo puede hacer la CICIG? Y cualquiera que tenga... Porque son impunes. Cualquiera que tenga esa calidad. Porque son impunes. Exacto. A ellos nadie los puede perseguir, a ellos nadie los puede... Cualquiera que sea impune. Sí, es un rey, pues, es un dictador, es un dictador suelo. ¿Verdad? Así que este es el caso. Sus comentarios 4585, 4280, 4585, 4280. Ahí para los comentarios. Escuchamos comentarios cuando regresemos. Recordándole también que estamos en zona sísmica. Generalmente cuando empieza a llover también tiembla. Así que esperemos siempre porque es un cambio también acuérdate que la temporada, la tierra también cambia. Por eso mejor prepárese, ¿verdad? Le recomendamos que construya con hierro AG A706, absorbe la energía. Ellos siempre están en investigación y desarrollo, R&D, Research and Development. Absorbe la energía de sismos intensos. El hierro AG A706, corporacionag.com, para que usted construya con lo sólido, la estructura sea firme y absorba la energía de sismos intensos. Y vaya, si no, recuerde, cuando empieza a llover, también tiembla. Ese ha sido ya, para quienes llevamos ya medio siglo de edad y un poco más, ya sabemos lo que va pasando, por pura observación. El tiempo nos va confirmando eso, ¿verdad? Ustedes porque están muy jóvenes. Sí, tranquilo, anciano. Anciano de días, ¿verdad? Corporacionag.com, hierro AG A706. Vamos a corte, regresamos. Libertap es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertap. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertap es la aplicación.
Siempre me pregunta, una pregunta común, de hecho acabo de ir a dar una conferencia a una iglesia, no voy a decir cuál, una iglesia católica, linda la iglesia a propósito, en zona 9. Una de las preguntas más recurrentes es los escenarios, o sea, después de ver todo y eso que lo di, eso fue la semana, el martes, ¿verdad? Ya había una decisión de Suri, pero no una decisión de Telma. Aquí la pregunta que todo el mundo hace, mire, digamos, todo el mundo va por sentado que Sandra Torres va a estar en la segunda vuelta. Esa ya es como una verdad, así como nadie discute esa verdad. Los números dicen que ella... Entonces, digamos en esa línea de pensamiento. Vamos a suponer que llega. Supongamos que llega... Que la dejan competir, o sea, que sí sortea todos estos obstáculos y llega a... Aún estos obstáculos de ahorita no le impiden no competir, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegaría a segunda vuelta, Estuardo? Con un trámite de antejuicio en trámite, por así decirlo. Igual, pero llegaría. No, sí, pero es que es muy diferente si llegas con un trámite de antejuicio pendiente de resolver. Ahí está el primer escenario. Si no hay ningún trámite de antejuicio. Ahí se da el primer escenario. El primer escenario es que, digamos, sigue el antejuicio, aunque gane ella, aún en segunda vuelta, al final no le permiten tomar posesión y automáticamente el vicepresidenciable es el que asume. Así es en Guatemala. Y entonces fue una campaña... ahí tendría mis dudas, porque la pregunta ¿es la candidatura de ambos válida entonces o se repiten las elecciones? Ya ganaron, te estoy hablando después, digamos... Pero ganaron con una... y es que ahí tengo las dudas. Ganaron cuando si esta resolución, es que hay por eso qué complicado es todo esto. Si ganaron esta resolución, si ganaron las elecciones con una candidatura que no era válida desde el inicio, por así decirlo. Es que la candidatura sí sigue siendo válida. Pero al quitarles la... Ahorita no hay nada que diga que no es válida. Diferente a Suri, diferente a Telma Aldana, que ahí sí ya la CC en dos... En el caso, aplica 186 y en el otro le dicen, mire, usted no tiene finiquito. Pero hubiera pasado lo mismo entonces con Suri y Telma Aldana si las dejan competir y ganan. De hecho, Suri compitió amparada en las elecciones anteriores. Exacto. Hasta después que pasaron las elecciones, retomaron el caso y al final declararon no tenía materia. Que no tenía materia, sí. Pero igual lo retomaron, tomaron una decisión. Pero en este caso... digamos que compiten. Aquí un primer escenario es vicepresidente y al final va a ser el presidente. Ese es el primer escenario. Okay. Suponiendo que lo que tú estás diciendo procede, sea el antejuicio y todo eso. Y que su candidatura sigue siendo viable. Es que esta va a seguir siendo viable, ¿verdad? Porque ahorita no, digamos, el problema de Sandra, el problema de Sandra no es el problema de Suri ni el problema no es el mismo. de Telma Aldana. Ella no tiene problema de candidatura. No. Ella tiene un problema más grande todavía, que es... Ella está siendo señalada de un... Exactamente. Ahora, lo que la protege es candidata. Es la inmunidad. La inmunidad. Pero, digamos, en ese proceso ella gana en primera vuelta. Si no tuviera inmunidad, la detiene. Ya entraría ahí. Supongo porque hubo órdenes de captura contra todos y creo que ella estaba incluida y no fue detenida por su inmunidad. Pero digamos que sigue el proceso y como te dije, eso la CC le dice a la Corte Suprema, usted tiene que conocer, no tiene que rechazarlo de entrada, como fue lo que hicieron originalmente, sigue el proceso. Ahí se da el escenario que llamo el escenario vicepresidencial. El presidente es el que asume, el vicepresidente es el que asume, que es Carlos Raúl Morales, ¿verdad? Ese que de hecho ha estado muy calladito y muy escondidito. O sea, viste que al vicepresidente de la UNE casi nadie lo conoce y no sale. Y Sandra Torres también, salvo que ella misma se puso en la palestra con sus intentos autoritarios. No, yo quiero... o ya dio otro tuitazo estilo Trump. No, al contrario, hoy hay una publicación de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, era muy buena y que es una defensa de la libertad de expresión. Porque, como dicen, sin libertad de expresión sencillamente no hay libertad. Una página que condenan enérgicamente las acciones de la candidata Sandra Torres del partido UNE, ¿verdad? Por manipular la ley. Una ley, la ley de femicidio la manipuló.
Y como Marta Yolanda en un video que ha circulado, pues se ha viralizado, dice que ese es un uso ilegítimo totalmente de una normativa para censurar y para callar a aquellos que sean críticos. Al final, pues ella dijo, mejor lo quito, ¿verdad? Pero lo quito no significa que el proceso no siga, el proceso sigue. Pero por ejemplo, a los de la FESI no les... No, porque a ellos la están investigando. Aquí se le está criticando, pero los de la FESI la están investigando. Digamos que primer escenario, el vicepresidenciable. Pero, ¿cuáles son las ventajas que representa la salida de Suri y la salida de ¿cómo se llama? Telma. De Telma para Sandra. De hecho, hay un estudio, se lo recomiendo, en ACIES, acaba de ser publicado, y es en la última parte donde, en el estudio, que se da este fenómeno muy interesante. Y es que, vamos a ver, el antivoto de Sandra, ¿de qué característica? ¿Es urbano o es rural? Totalmente urbano. Totalmente urbano. Ahorita se desinfló el voto urbano. Un voto que era muy Suri y era muy Sandra. Porque estos no eran votos rurales. ¿Sandra o Telma? Telma, perdón. Okay. Suri y Telma no son votos rural. No. Versus cuando mira los números de voto rural de Sandra, son enormes, ¿verdad? Que es donde tiene su mayor... y haberse desinflado ese voto, a quien más le conviene precisamente es esa Sandra. Pero porque el voto duro rural lo sigue manteniendo. Así es, pero yo te diría que el antivoto de Sandra nadie se lo quita. Por supuesto, pero igual, pero estos no van a ir a votar por alguien porque por la que iban a votar ya no está. Por eso, pero mi punto es que las personas en primera vuelta, si bien es cierto, ahí no hay forma de, o sea, ahí hay que reconocer que la fuerza que tiene Sandra Torres como partido, ajá, y los candidatos a alcaldes, que son quienes mueven a las personas en el área rural, es fuerte. Pero eso no, el hecho que no esté Suri o no esté Telma, a quien va a capitalizar eso son esto, lo que llamábamos los enanos. Los enanos. ¿Y a quién le conviene que eso se disperse? ¿A Sandra? Porque no se va a dispersar el voto rural. Pero no creo que gane en primera vuelta. No, yo no estoy diciendo que va a ganar en primera vuelta. No estoy diciendo que va a ganar en primera vuelta. Lo que estoy diciendo es que la gran conveniencia de ella que haya salido Telma y Suri es precisamente que el peligro más fuerte que tenía ella era que los antivotos se concentraran en dos personas, que miraran la concentración de antivoto en ¿cómo se llama? En Suri, y la concentración, que Suri, a propósito, mira, de una encuesta a otra encuesta, casi se va a 16%, y la otra tiene 21% de voto duro, y parece que en 21 topó. Porque sí, los números después de eso ya ahí se quedó, pero ese es un voto duro que tiene que mantener en el área rural. En el área urbana se dispersó el voto urbano. Pero aún así, ¿el reto de Sandra sería tratar de ganar en primera vuelta? No. Ahora, si no puede, es que no puede, los números no le dan. Ahora, en segunda vuelta, Estuardo, su reto es cómo hacer que esos alcaldes que ya están electos muevan gente. De los cuales ella tiene casi todos. Pero 319. Ojo, no le funcionó a Valdizón, no le funcionó a ella en la segunda vuelta en las elecciones pasadas. Lo que yo me imagino deben estar ahorita devanándose los sesos es cómo evitar los errores que cometieron en el anterior para llevar a esa gente. Porque quien quede en segunda vuelta con Sandra Torres va a capitalizar el antivoto. El antivoto, en términos generales, de una urbanidad muy dispersa. Mira, solo el 80% dice que sí va a ir a votar. Y de esos que van a ir a votar, según los datos, 23% va a votar nulo. Y aquí es donde el nulo empieza a tomar fuerza. Que mucha gente estaba empezando a considerar el voto nulo como una opción. Nulo no es que usted no marque nada, ese es voto en blanco. Y la ley lo divide, lo separa perfectamente bien. Nulo es cuando usted le hace rayas, le pone un delicioso poema ahí a los 23% de esos que van a ir a votar, y 20% dice que no va a ir a votar. Si sumas el voto nulo más es un 43%, el voto nulo más los que no van a ir a votar es un 43%. Pero de 8 de cada 10 que dice que sí van a ir a votar. Entonces, ese es el mejor escenario para Sandra. ¿Para qué? Porque su antivoto ¿Su mejor urbano, escenario para qué situación? Para mantener su voto rural, 1. 2, dispersó el antivoto que de todos modos era urbano, que estaba concentrado en Telma y Suri. Y 3,
la dispersión permite que entonces... Pero estamos hablando primera vuelta. Exacto, O sea, estamos hablando de primera ese vuelta. es su mejor escenario para llegar a segunda vuelta. Sí. Ok. Y el tercer escenario ya lo lanzaron ayer, ¿verdad? El tercer escenario es el de la coalición. De todos los enanos se juntan, o la mayoría de enanos se juntan. ¿En primera vuelta o segunda? En segunda. Ok. Y en la segunda vuelta se juntan y todos creen ellos que van a sumar 2%, 3%, 4%, 5% y así. Y que esa suma les va a hacer la derrota de Sandra en segunda vuelta. Ese es el tercer escenario. La coalición anti-Sandra, pongámoslo así, ¿verdad? Lo que pasa es que al final hay que entender, o yo creería que hay que entender que en segunda vuelta, en primera vuelta todavía algunos votan por quien creen que es el menos malo. El menos malo, como hay menos, muy pocos quienes votan porque consideran que es el mejor. Ajá. Pero en segunda vuelta creo que muchos van a hacer contención de daños. Sí, pero además baja también el voto. Es ahí el reto de Sandra Torres si llegara a segunda vuelta. Que no lo doy por hecho. Pero si llegara a segunda vuelta, digamos que su reto es ese. Llega a segunda vuelta, Uh-huh. pero su reto ya está en la primera vuelta. ¿Cómo pasar de primera a segunda vuelta? ¿Cómo hace que esos alcaldes que la llevarían a ganar en la primera vuelta sean tan fieles entre comillas y leales entre comillas, ¿verdad? Y muevan otra vez gente para la segunda vuelta? Porque ese es el voto duro de ella, el movimiento de gente rural. Exacto. Ese es el reto. Y el reto para la oposición es cómo, de uno en uno, no van a llegar a ningún lado. ¿Cómo hacen una alianza para los enanos? Para el voto urbano. Para el voto urbano. Para capitalizar el antivoto, pues. ¿Quién va a capitalizar? ¿Y volver a jalar el antivoto? ¿Cuál va a ser ese mensaje para capitalizar ese antivoto? Esas son buenas preguntas y ahí no tengo respuesta. Pero estoy dando 3 escenarios de las votaciones ya, radio escuchas, ¿verdad? Porque, y empieza a jugar uno de los actores que no habíamos visto, que es el voto nulo, ¿verdad? Esa es una encuesta de ACIES, radio escuchas, está en el sitio de ACIES, se la recomiendo. Es solo en el área metropolitana y todo, pero a mí me gusta ver cómo juega el antivoto también y dónde está más fuerte. El antivoto más fuerte contra Sandra Torres está aquí en la capital. Ese sí es, pero es durísimo el antivoto. Creía que se encabeza en la capital porque es el área más urbana, pero creo que las áreas urbanas tienen un fuerte antivoto. Sí, pero baja bastante por la relación urbano-rural que, digamos, habría en Alta Verapaz, o que en Cobán, o que habría en Xela, o que habría en Huehue, o en San Marcos, que son los departamentos principales. Y ahí es donde entonces sus alcaldes, si ganaran, aunque no ganaran, ¿verdad?, son parte de un partido político que van a tener que movilizar mucha gente para la segunda vuelta, ¿verdad? Y ese es uno de los retos principales que van a tener. ¿Cómo se va a fiscalizar toda esa parte también? Bienvenida. Por la parte de lo que del acarreo. Bienvenida. ¿El acarreo Guatemala, se tomaría como parte de la campaña? ¿Como gasto de campaña? Si hay acarreo, lo van a tener que declarar. Bueno, mire, y esto es para los que queremos prevenir diabetes o pacientes diabéticos, pacientes que ya son diabéticos. El tratamiento adecuado y a tiempo de la diabetes sí le puede asegurar una vida normal para usted y los suyos, pero con tiempo. Así que mejor visite Clínica y Hospital Colón del paciente diabético. Está en la 8ª calle 1149, zona 1, frente al Parque Colón. Ahí está la Clínica y Hospital Colón. Para el paciente diabético, emergencia a las 24 horas. También hay hospitalización, hay consulta externa, cuidados médicos especialistas y a precios muy, muy accesibles. Usted sabe que como la diabetes es un mal que hay que lo acompaña a uno toda la vida, los gastos se elevan, ¿verdad? Sí, y es que hay que ser muy disciplinado. Y muy disciplinado. Sí, muy. Y toda esa, uno necesita ayuda, necesita coaching durante ese proceso, ¿verdad? Y qué mejor que la gente que sabe en Clínica y Hospital Colón del paciente diabético, especializados precisamente en esto. Mire, es cosas tan sencillas aún para el paciente diabético como cortarse las uñas, ¿verdad? Evitar una cortada por las hemorragias, secarse bien, cosas tan sencillas, pero que son muy importantes
¿verdad? Para mantener calidad de vida. Pero cosas que mejor ir con los especialistas y preguntarles cómo se hace, a dónde ir y qué hacer. Clínica y Hospital Colón del paciente diabético en la 8ª calle 1149 zona 1 frente al Parque Colón. Parque Infantil Colón, creo. Ahí por donde están todas las piñatas, mejor dicho. Ahí por la CC. Así, sí, ahí está la CC. A la vuelta está la CC a propósito de 8ª calle 1149 zona 1. Está la clínica y el Hospital Colón del paciente diabético. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía M, les habla María Dolores Arias y bueno, el tema que estamos hablando y discutíamos con Estuardo era con respecto a los escenarios que tiene ahora con estas resoluciones que ha dado la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad. No olvidemos que falta hoy, que quedó pendiente para hoy, a pesar que lo habían ofrecido ayer, la resolución del caso de Sandra Torres. Para eso vamos a estar haciendo un enlace telefónico. En cuanto lo tengamos, me avisas, Benji. Vamos a hacer un enlace telefónico para explicar en qué consiste el caso de Sandra Torres y cuáles podrían ser esos escenarios. No olvidemos que hoy debería decidirse, lo aplazaron para hoy. Hoy daría a conocer la Corte de Constitucionalidad qué pasa con el caso de Sandra Torres. Si continúa... cuando hablemos les voy a decir. Pero el punto es, ella continúa, llega a primera vuelta, que era lo que hablábamos con Estuardo. La pregunta que nos hacíamos con Estuardo y que le decía era, bueno, ¿quién va a capitalizar el antivoto que tiene Sandra Torres? Porque, ojo, no es voy a votar por ese candidato, sino voy a votar en contra de otro candidato. ¿Quién va a capitalizar ese antivoto? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál creen ustedes que debería ser ese mensaje que debería darle y a quién debería ir dirigido? Mi hipótesis o mi análisis es que ese mensaje debe ir dirigido al área urbana principalmente. No digo que no hablen o no den un mensaje al área rural, pero principalmente al área urbana, que es donde hay mayores probabilidades de capitalizar ese antivoto. Y soy muy clara al decir, no es que estas personas que tienen ese antivoto lo hagan porque confían o creen o piensan que es la mejor opción a por quien van a votar, sino lo que hacen en segunda vuelta sería una contención de daño y tal vez muchos en primera vuelta harían lo mismo. Desafortunadamente así están las cosas en cuanto a la calidad de la oferta política. Y ya tengo en línea a nuestro invitado, el licenciado Daniel Marroquín, con quien vamos a platicar acerca de cuál es el caso o en qué consiste lo que debe conocer hoy la Corte de Constitucionalidad con respecto al caso de Sandra Torres y cuáles podrían ser los escenarios que se manejarían en caso de dar un sí o una opinión favorable a la apelación que presentó el Ministerio Público o un no a la apelación del Ministerio Público. Muy buenos días, Daniel Marroquín, ¿cómo estás? Buenos días, María Dolores. Gracias. Muchas gracias por tomar la llamada. Ayer estuvimos analizando esto, nos enteramos de primera fuente en el momento cuando se dio la conferencia de prensa por parte de la Corte de Constitucionalidad respecto a las resoluciones y nos quedó debiendo, decía yo ayer, respecto a la resolución en el caso de Sandra Torres. Me gustaría que empezáramos hablando de en qué consiste el caso de Sandra Torres para diferenciarlo del caso de Tel Maldana y del caso de Suri Ríos. Bueno, primero que todo creo que es importante dejar claro que todo proceso legal tiene un fin, y en este caso el fin del proceso de Sandra Torres es que se le tramite un proceso penal al final. O sea, el antejuicio lo que busca es levantarle esa defensa que tiene para que el Ministerio Público pueda investigarla o acusarlas, dependiendo del estado en el que tenga la investigación que ya dice tener.
Entonces lo que está en discusión, o estaba en discusión en la Corte Suprema de Justicia, es si era correcto o no continuar con el proceso penal y por ende someterla a un juicio o un debate. El caso es que la Corte Suprema de Justicia, amparada en un grupo de sentencias que ha establecido previamente la Corte de Constitucionalidad, de una vez, sin mayor trámite, sin llevar el trámite completo del antejuicio, dijo que el antejuicio era espurio y razonó su resolución, explicó por qué consideraba que no debía ni siquiera entrar a trámite, y ante eso, a lo que le queda al Ministerio Público es presentar un amparo, que es lo que actualmente está en discusión en la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que puede pasar? La Corte de Constitucionalidad puede decirle a la Corte Suprema de Justicia, miren, entre a conocer el antejuicio, que al momento no lo han entrado a conocer de fondo, o sea, no ha llamado juez pesquisidor, no han rendido un informe, eso no pasó en este antejuicio. Si eso pasa, no es como se está circulando en varios medios o redes sociales, no es que la Corte de Constitucionalidad le pueda decir a la Corte Suprema de Justicia, mire, declare con lugar el antejuicio. No, lo que le puede decir es meramente conocerlo, porque su resolución, que están paradas en sentencias anteriores de la Corte de Constitucionalidad, no está fundada o no está debidamente fundamentada. Y si así pasara, lo que se abriría es un proceso penal en contra de Sandra Torres en algún momento. Ahora, ¿entrar a conocer implica que debería nombrar la comisión o es volver a decir, o sea, no puede volver a decir que lo rechaza, in limine, por así decirlo, sino que tiene que seguir el proceso? Si la decisión de la Corte de Constitucionalidad es entra a conocer, es básicamente decirle, mire, haga el proceso y después decida. Pueden pasar las dos cosas. O sea, puede ser, se ha observado, han habido sentencias de la Corte de Constitucionalidad en este tipo de casos en donde le dice a la Corte Suprema de Justicia, mire, no estoy cuestionando el fondo de su decisión, pero me parece que no tiene la debida fundamentación, que es un principio básico del derecho penal, y eso lo que quiere decir es que no está suficientemente razonada, no quiere decir que no esté bien lo que usted está diciendo. Digamos, ese podría ser un escenario. Mire, fundamento bien su resolución, y lo que va a pasar ahí otra vez es que cuando la resuelva la Corte Suprema de Justicia, va a regresar otra vez a la Corte Constitucional y no va a parar. Si eso, el otro camino es que la Corte Constitucional le diga a la Corte Suprema de Justicia, mire, el hecho de que usted no haya nombrado juez pesquisidor y no haya seguido todo el trámite, en este caso en particular, ocasionó una violación. Y ahí se tendría que separar un poco de la doctrina que venimos enfrentando, en la que faculta la Corte Suprema de Justicia para hacer esto. No quiere decir que no lo pueda decir la Corte Constitucional, sino simplemente tiene que razonar por qué se está separando de lo que antes había dicho, todas las señales que había mandado antes. Y ahí la consecuencia sería, nombran juez pesquisidor, lo mandan en comisión, se rinde un informe y ya se libera si procede o no levantar el antejuicio. Ahora, una de estas, vamos a suponer el escenario que le dice entre a conocer y siga usted el proceso que establece la ley. Eso no implica, porque muchos nos han dicho, bueno, pero eso, o muchos de quienes nos escuchan y nos ven dicen, bueno, pero al suceder esto, el Tribunal Supremo Electoral entonces podría determinar que ya no es idónea para ser candidata. ¿Esto es correcto? Recientemente ha tomado yo diría, si el antejuicio prospera, o sea, si declaran con lugar el antejuicio, el Tribunal Supremo Electoral podría usar el mismo fundamento que ha venido usando para rechazar a varios candidatos, que no necesariamente desde mi punto de vista es jurídicamente válido, pero lo podría usar y decir que ya no es idóneo. ¿Este podría ser como el caso, de Radford? Sí, por ejemplo. Se podría comparar que no necesariamente
porque uno tenga un proceso penal, y esto viene desde las elecciones pasadas, eso sí hay que dejarlo claro. Claro. En aquel momento no dijimos nada, pero no parece que el hecho de tener un proceso penal que uno no ha sido condenado sea suficiente para decir que una persona no es idónea, porque hay una presunción de inocencia que se está violentando ahí, ¿verdad? Ahora, tú hablaste y dijiste, sí se da con lugar el antejuicio. Para esto deben pasar varias cosas, empezando a ver qué decide la Corte, pero además el papel o la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia. Así es. O sea, en tiempos, un antejuicio en tiempo real no llegaría a pasar, esta resolución no pasaría, desde mi punto de vista, los tiempos que usualmente se manejan. Antes de la primera ronda de elecciones, prácticamente lo veo imposible. En la segunda tal vez podría ser, pero dependerá, pues, podemos poner el ejemplo de algún diputado que anda por ahí, que su antejuicio cuánto tiempo duró, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay muchas formas de entrampar un antejuicio para que no avance, pues. Para que no avance. Esto nos llevaría al tema de, vamos a suponer, llega a primera vuelta, ¿qué pasa a segunda vuelta? ¿Qué sucede si se da lugar al antejuicio? Tengo entendido que ya existían órdenes de captura que no se pudieron ejecutar porque tienen este privilegio. Al ejecutar esta orden de captura o al ligarla a un proceso, pierde según tú no pierde la idoneidad, pero entonces puede llevar una candidatura si está en lo que conocemos la prisión preventiva. No, formalmente no hay una limitación legal, pero no hay, tiene un tema práctico, porque no podría hacer nada, pues. O sea, no existe una norma que diga si usted está exactamente en prisión preventiva no puede ser un candidato, porque por ejemplo a alguien le podrían detener erróneamente. O sea, sería vulnerar incluso la individualidad de persona, pues podríamos decir, llegar al extremo, llevando ese argumento al extremo. Podría pasar que alguien que se llame exactamente igual cometa un delito flagrante y a la que capturen sea al homónimo, pues. Uh-huh. Eso claramente violaría una posición de defensa, lo cual nuestra Constitución es muy garantista. O sea, digamos, entran en choque varias normas, no solo una, y esos son los argumentos que ponderan las Cortes al momento de tomar sus decisiones, pues. Sin embargo, ¿cuál es entonces la diferencia con la candidatura de Radford? Que esa está sustentada en un criterio que se viene manejando desde las elecciones pasadas, en el que el Tribunal Supremo Electoral ha sido, y quiero dejar claro que ha sido refrendado por la Corte de Constitucionalidad también, uh-huh. El día de ayer lo refrendó nuevamente, en el que dice que una persona que tiene un proceso penal, no importa si ha sido condenada o no, no es idónea para optar a cargos públicos y de elección popular. Ok, entonces... a mí, o sea, entiendo la preocupación, pero me parece que es un argumento que puede usarse de muy mala manera, porque una persecución que evidentemente podría tener una naturaleza política, apoyada por las fuerzas que fueran, en cualquier candidato, no hablando de ninguno en particular, podría propiciar descalificar candidatos de élites. Ahora, otro de los escenarios que se maneja con respecto a la situación jurídica de Sandra Torres es que pasa primera vuelta, o sea, compite en la primera vuelta, pasa a segunda vuelta, gana en segunda vuelta, que es un escenario, y mientras tanto sigue el proceso de antejuicio, se declara con lugar al antejuicio, se le liga proceso. ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí existe o esto se vuelve realmente muy interpretativo esta situación? Suponiendo que la ligan al proceso, ordenan su captura, porque ya se le había levantado
la protección del antejuicio. Ujú. Ahí, en el momento en que ella sea capturada, asume el vicepresidente. En este caso, o sea, la candidatura sí es válida y entonces sí asumiría el vicepresidente, que era diferente al tema de Thelma Aldana y Suri Ríos. Así es, porque ya fue electo, suponiendo que ya tomó posesión y demás, ¿no? Y ahí lo que pasaría es, si esa situación permanece o es condenada en el tiempo, podría hacerse ese procedimiento que se siguió con Alejandro Maldonado Aguirre y su sucesor y su vicepresidente después. O sea, el que vimos con Pepe Pérez Molina y Roxana Valdetti en ese momento. Claro, ahí se seguiría entonces todo el proceso donde el vicepresidente asuma la presidencia, el Congreso nombra a una nómina, creo que son 5 candidatos y de ahí elige el Congreso. Así es. Esto obviamente pues es conforme se van dando las cosas. Mientras tanto, hoy es la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Esta resolución que dé la Corte de Constitucionalidad solo, o sea, se puede pedir igual que las demás, solo una ampliación o una aclaración, pero la Corte Suprema de Justicia debería atender a esta resolución. Sí, porque aquí lo particular es que este es un amparo en única instancia. Aquí no hay otro ente al que se pueda acudir después de esto. Entonces aquí, como es la primera resolución que se está dictando, aquí van a resolver primero el amparo provisional, y este amparo de todas formas está sujeto a un proceso en el cual se corren audiencias, se abre a prueba, y después todavía se corre una audiencia más para esperar el fallo definitivo. Eso puede llevar 2-3 semanas, incluso un mes, atendiendo que la Corte ha sido muy, pues tiene una obligación legal también de hacerlo así. En los casos de periodo electoral tiene una obligación legal de agilizar estos procesos. Pues muchas gracias. Estamos platicando con el licenciado Daniel Marroquín. ¿Algo que quisieras agregar? Bueno, pues no, nada más. Muchas gracias. Pues es un gusto. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Platicábamos con el licenciado Daniel Marroquín con respecto a la situación jurídica de la candidata Sandra Torres, y que hoy precisamente la Corte pues aplazó para hoy la decisión que tomará con respecto a este caso. Como les recordábamos, este caso es una apelación que presentó el Ministerio Público contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar sin conocer la solicitud de antejuicio por la acusación del financiamiento electoral ilícito. Entonces, hoy se da a conocer. Con estos escenarios, conforme hay un tema aquí que a mí me llama mucho la atención y que sí vale la pena recalcar, es primero esta judicialización de la política que se ha dado con todos estos temas, que ha sido las Cortes, en este caso la Corte de Constitucionalidad, quien ha elegido o ha decidido quiénes pueden y quiénes no pueden participar, y que de ese menú que ya se eligió, le están diciendo al ciudadano, ahora elige tú. De esta situación, en un caso inédito en el país, pues habían 3 candidaturas lideradas por mujeres que estaban encabezando las encuestas. En otro caso inédito, pues de estas 3 candidaturas, las 3 estaban con procesos legales. De estas 3 candidaturas, ya 2 quedaron fuera, las 2 que seguían después de la puntera. Muchos dirían, o muchos hablan, que se le está allanando el camino a Sandra Torres, quitándole a estas personas que pues tenían posibilidades de capitalizar estos votos y en especial este antivoto. Y aquí llego al tema de la situación de segunda vuelta si llegara Sandra Torres. El reto de Sandra Torres es, primero, uno no puede comerse el pastel, y esto es una frase muy conocida, uno no puede comer un pastel si no lo ha cocinado primero. Y no podemos hablar de segunda vuelta si no ha llegado a la primera. Por un lado, la decisión de la Corte de Constitucionalidad también le va a, creería yo, en percepción pública, no estoy diciendo jurídicamente, en percepción pública, podría hacer menos legítima o más legítima su candidatura. ¿A qué me refiero? Que el hecho de
decidir que la Corte Suprema de Justicia sí decidió correctamente y que la apelación no procede, daría un velo de impunidad a una petición que está haciendo el Ministerio Público. Si la resolución es que debe conocer la Corte Suprema de Justicia esa solicitud, mi punto de aquí es que daría por lo menos un espacio se le está investigando como a todos. Y esto lo digo con todas las reservas del caso y con todas las comillas que ustedes quisieran poner. Ahora, por lo que nos dicen los expertos o quienes nos dicen los que conocen en cuanto a los temas de los tiempos procesales, no daría tiempo para que estamos a un mes, la Corte Suprema de Justicia diga, o sea, la Corte de Constitucionalidad, según lo que se ha previsto, hoy resuelve. Vamos a suponer que le da a conocimiento o lo notifica mañana. Entonces la Corte Suprema de Justicia tendría que reunirse para nombrar al juez pesquisidor. El juez pesquisidor tendría que hacer todo el informe, pedir informes, hacer citaciones si son necesarias para presentar un informe. Este informe después debería ser presentado a la Corte Suprema de Justicia y luego el Pleno debería decidir qué pasa ahí. Lo que muchos dicen no va a dar tiempo para la primera vuelta. ¿Dará tiempo para la segunda vuelta? Este es otro de los temas. Y mientras tanto, pues se dan las votaciones. Si Sandra Torres llegara a pasar la primera vuelta, llegaría a segunda vuelta con un contrincante. Aquí el tema o el reto es para quién va a capitalizar los votos para poder llegar a segunda vuelta. ¿Cuál va a ser el mensaje que va a utilizar y cómo va a convencer, y creería en este punto, al electorado principalmente urbano? Y cuando digo urbano no me refiero solo a la capital, me refiero a todas las áreas urbanas del país. ¿Qué mensaje va a utilizar para convencer? Tal vez que si no es la mejor opción, es la menos mala, porque no debemos falsear la realidad que los ciudadanos en las últimas elecciones han votado por la decisión menos mala. Este va a ser uno de los retos que tienen ahora los candidatos que aún quedan en la contienda. Así que el reto que tiene el ciudadano es informarse cuáles son esas propuestas, cuáles son las acciones que han tomado y cuáles son las declaraciones que han hecho en su actuar público, ya sea si han sido empresarios, si han sido funcionarios públicos, si han sido burócratas internacionales, cuál ha sido su actuar para poder decidir cuál es la mejor opción. Que tengan una excelente tarde o una excelente mañana. Nos vemos más tarde. Yo estoy con ustedes a partir de las 7 de la noche en Más Negocios y quiero aprovechar para desearles que tengan un buen día. Y si se está quedando sin espacio, pues Mr. Bodeguitas es la solución que usted necesita. Con bodegas de 4 hasta 60 metros cuadrados en adelante, cuentan con vigilancia a las 24 horas, el espacio adecuado para sus archivos, equipos de oficina y las ubicaciones accesibles. Bajadas, Aguilar Batres, zona 18, 413 y la más reciente ubicación en Las Charcas, zona 11. Mayores informes, mrbodeguitas.com. Y lo dejo con su tarea, tome decisiones informadas, haga su tarea, investigue, busque en redes, hay mucha información de cuál podría ser esa opción que sería para usted la mejor o la menos mala. Que tengan un excelente día. Mi nombre es María Dolores Arias, me encuentran en las redes como MDA30 en Facebook y en Twitter como @MD30. Los dejo en compañía a mediodía de Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs. Por la tarde regresa Estuardo Zapeta y a las 7 de la noche los veo en Más Negocios, donde estaremos hablando acerca de empresas familiares. Buenos días. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.